Podemos estar día y noche en una iglesia, con Biblia bajo el brazo, con cargos, con ministerios, y aún así tener cero intimidad con Dios. Porque la intimidad no se mide por cuántas veces te ven orar, sino por cuántas veces te escondes para buscarlo. Jesús fue claro: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. La verdadera transformación no ocurre en el ruido del escenario, ocurre en el silencio del cuarto, en esa oración sin aplausos, en esa búsqueda donde nadie te ve, pero Dios sí. La intimidad es la que rompe hábitos, la que alinea el corazón, la que nos convierte en cristianos reales, no solo asistentes fieles. No es más actividad, es más profundidad, menos apariencia y más presencia de Dios, porque quien camina en intimidad con Él, termina pareciéndose a Él. Soy Wilmer Vargas, Ministerio Cristo es la Respuesta. Comparte ese mensaje y sígueme.